Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver un poquito el tema que había quedado pendiente de RCM, que era cómo, jerarquizando los equipos, nosotros podíamos estimar la criticidad de cada uno de ellos y en función de eso tomar medidas, tomar decisiones, poder armar nuestro plan de mantenimiento como habíamos dicho, ¿no? En función de decidir cuáles son las funciones y qué consecuencias tienen las funciones cuando fallan, cuáles son los modos en los que fallan y qué consecuencias tienen estos modos de fallo. Así que vamos a ver un poquito este tema, que es importante para que ustedes terminen de redondear el concepto de RCM y lo puedan aplicar al trabajo que están desarrollando eh, para la parte práctica, ¿no? Este trabajo integral que tenemos en marcha. Así que primero voy a dejar de compartir mi video para que se pueda ver toda la pantalla completa. Y vamos a ver entonces de qué habla este tema de criticidad. Lo primero que tenemos que decir que, bueno, ya habíamos hablado de la diferencia de los paradigmas, ¿no? Que antes no se consideraba esta cuestión de incorporar cuestiones que tienen que ver directamente con el negocio, como la calidad, como la seguridad, como el medio ambiente, como el nivel de confiabilidad de las instalaciones. Entonces, cuando empezamos a ver un poquito esto, nos damos cuenta que RCM nos proporciona una herramienta muy útil, ¿no? Porque en este análisis de criticidad, lo que se considera, ¿sí? en esta cuestión de basar las inspecciones de acuerdo al riesgo de las instalaciones, lo que se considera justamente es eso, ¿no? El nivel de criticidad idem nivel de riesgo que tiene nuestra planta, nuestros equipos, nuestras instalaciones. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Bueno, la idea es que, como dijimos antes, que esta metodología nos permita jerarquizar los equipos. Ahí dice instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos. Lo vamos a ver después como algo que se reconoce como el acrónimo ISED, ¿no? Instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos, de acuerdo al concepto de criticidad, ¿no? Esto obviamente, como dijimos, nos va a facilitar la toma de decisiones en decir, bueno, ¿dónde vamos a concentrar nuestros recursos a la hora de lo que puede tener impacto real en el negocio, ¿no? Lo que se hace en el análisis es una matriz. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de análisis, pero nosotros nos vamos a abocar al análisis que se llama cualitativo. Ahora lo vamos a ver. Es una matriz que se registra con un, digamos, con un eje de abscisas donde están las consecuencias, o sea, el impacto, y en las ordenadas vamos a registrar lo que es la frecuencia. ¿En cuántas partes se divide esta matriz? Bueno, en la cantidad de partes que nosotros dispongamos, ¿sí? De darle, bueno, cuántas pueden ser las formas de frecuencia que puede tener el análisis y cuántos tipos de consecuencias puede tener. Yo creo que este 5x5 es bastante útil y nos da 4 tipos de riesgos, ¿sí? Asociados con la interacción de la frecuencia y la consecuencia, como lo vemos ahí. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, sabiendo que vamos a tener que establecer una fórmula en la que el riesgo va a ser igual a la frecuencia por esa consecuencia, ¿no? Como vimos acá, ¿sí? La frecuencia por la consecuencia nos va a dar el nivel de riesgo de el ISED, ¿sí? O de la instalación, el sistema o lo que estemos analizando. Bueno, hay 3 tipos de técnicas. Nosotros nos vamos a
a basar, esto es a modo informativo, ¿sí? Las cualitativas, las semicualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas lo que hacen es estimar el riesgo, ¿no? ¿De qué manera? Estimando una probabilidad de ocurrencia. Cuando digo estimar, es que no estamos trabajando con datos estadísticos concretos, sino que esa estimación la vamos a basar en algunas cuestiones que tienen que ver con los datos que tenemos, con recomendaciones, ¿sí? Y con la historia de lo que venimos midiendo. Esto es decir que la frecuencia de ocurrencia, ¿sí? Que es la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, se estimarán. ¿De qué manera? Bueno, la estimación de la frecuencia nosotros diremos en función de los datos y en función de algunas informaciones externas que podamos tener, no probabilísticas, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué, que la frecuencia puede ir desde extremadamente improbable hasta muy probable, y que la estimación de la consecuencia puede ir desde no severa a extremadamente severa. Con esos dos datos, con ese 5×5, estaríamos construyendo nuestra matriz como lo vemos acá. Para las técnicas cuantitativas, lo que se hace es determinar valores absolutos de riesgo. ¿Por qué? Porque el objetivo es determinar esos riesgos asociados a la cuantificación de la probabilidad de consecuencia estadística, y esto se saca de diferentes bases de datos que existen en el mundo. Ahí yo les puse dos, una Sparlock y una Oreda, por ejemplo, que son bases de datos de fallos en instalaciones, sobre todo en instalaciones petroquímicas, de pozos extractores, de proyectos offshore y demás. Esto da muchísima mayor exactitud porque lo que estamos trabajando obviamente es con probabilidades estadísticas, ¿sí? O sea, perdón, por cuantificar su probabilidad respecto a estadísticas extraídas de la realidad, ¿no? Estamos trabajando con datos reales. En el caso de las técnicas cualitativas, lo que estamos haciendo es una estimación que obviamente no puede ser cualquiera y obviamente tiene que estar lo más cercana a la realidad posible de lo que vivimos anteriormente, de todos los datos que podamos colectar, pero siempre estamos estimando. Entonces vamos a ver un poquito esto de la... Esto se los dejo porque son algunas slides de lectura, pero básicamente lo que les quería comentar es cómo se calcula, ¿sí? Acá tenemos, bueno, que lo vamos a hacer en equipos estáticos, ¿sí? Y la clasificación se abre en 4 niveles de riesgo, como vimos antes, ¿no? El verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio, porque acá la idea es que ustedes tengan esta herramienta, la del método cualitativo, para que hagan digamos, este análisis en el trabajo que ustedes están desarrollando. Es un análisis práctico, pero que sirve, ¿sí?, como para poder diferenciar ante una situación en la cual yo no tengo ningún mapa de cuál es la criticidad de ese ICED, como dijimos antes, poder tener una herramienta de evaluación que se acerque a algo bien estudiado, digamos, por más que no estemos utilizando digamos, datos estadísticos reales. Bueno, en esto de cómo vamos a armar nuestra fórmula, la criticidad va a ser igual, acá lo vemos, ¿sí?, a la frecuencia de la falla por su impacto, ¿no? ¿Y qué es la frecuencia de la falla? Bueno, son las veces que la falla de cualquier componente del sistema puede aparecer, ¿sí?, que se manifiesta. Bueno, ¿cuántas veces puede aparecer un tipo de falla en algún componente? Eso lo vamos a tener que estimar, como ya dijimos.
el nivel de producción manejado, ¿no? O sea, nuestro status quo o nuestro contexto operacional productivo, ¿sí? El cuánto se pierde de producción. El tiempo que nos lleva a reparar esa falla, ¿no? Entendido como tiempo promedio para reparar. ¿Qué impacto operacional tiene en el índice de calidad, no? O sea, es un porcentaje de la producción que queda afectado cuando ocurre esa falla. Queda afectado en términos de no calidad. ¿Cuál es el costo de la reparación de la falla? Y después, por último, ¿qué impacto en la seguridad y en el medio ambiente tiene esa ocurrencia? ¿Sí? Que nosotros lo deberíamos estimar o ponderar. Bien, acá está esta fórmula, que ahora la vamos a ver, cómo se hace para armar una tabla que nos permita cuantificar, ¿sí? Cuantificar mediante este método estimativo que estamos haciendo y poder aportarle datos después a esta formulita, ¿no? Bueno, la cosa sería más o menos así. Nosotros le vamos a poner un puntaje a la frecuencia, ¿sí? A la frecuencia más improbable le vamos a poner un menor puntaje, ¿sí? Y a la más probable o a la que más se repita, a la que más cantidad de posibilidad tenga de aparecer, le vamos a poner un puntaje más grande, ¿no? Es esta primer parte de esta tabla donde está la frecuencia. Entonces esa frecuencia la vamos a poner en el eje de ordenadas, dividida en nuestras 5 divisiones que pusimos hoy. Dijimos que íbamos a hacer una matriz de 5 por 5. Bueno, ahí tenemos los primeros 5 campos en nuestro eje de ordenadas, ¿sí? Con su puntaje. Y en las abscisas lo que vamos a hacer es toda esta sumatoria de puntos que tenemos acá, ¿sí? Donde puntamos el nivel de producción, donde puntuamos el tiempo para reparar, el impacto en la calidad, el impacto en los costos de la reparación y el impacto en la seguridad y el medio ambiente. Eso nos va a dar una sumatoria, ¿sí? Que va a sumar, como dice acá, 162 puntos. Entonces, como nosotros dijimos que lo vamos a dividir en 5 formas de impacto, vamos a dividir esos 162 dividido 5 y nos va a dar más o menos un valor de 32. Entonces vamos a hacer que el primer segmento de nuestro impacto vaya de 0 a 32 como más leve e irá, digamos, aumentando en función de esos 5 saltos que vamos a dar en los que dividimos ese impacto. Entonces el impacto total, ¿sí? Será, como vimos en la fórmula anterior, el nivel de producción por el tiempo promedio para reparar, por el impacto en la calidad, y a esto le sumaremos el costo de reparación, el impacto en la seguridad y el impacto en la parte del medio ambiente. Entonces ahora, una vez que tenemos construida esta tabla, que ustedes la pueden utilizar tal cual es, porque es una tabla que se usa habitualmente con estos valores de puntos para el método de estimación, o sea, lo que nosotros le llamamos el cualitativo. Y lo pueden usar para cualquier operación, teniendo en cuenta que lo que van a seguramente cambiar, no tanto esto, que es la frecuencia en la que puede fallar algo, sino los niveles de producción en función de lo que ustedes estén analizando. O sea, es importante que estos niveles de producción sean los acordes al proceso que ustedes estén mirando, ¿no? Lo mismo que el tiempo de la falla, que esto también se puede estimar y lo pueden adoptar de esta manera. Lo mismo que el impacto en la calidad, esto les recomiendo que lo dejen de esta manera. Después vamos, el 1 y no 0 aparece porque el impacto en la calidad está multiplicando aquí, en esta parte del polinomio.
Y los costos en reparaciones también lo van a determinar ustedes en función del tipo de proceso que estén analizando, ¿sí? Entonces, acá hay dos ejemplos que se me ocurrió que eran válidos, porque van a ser dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, de un mismo equipo en diferentes situaciones productivas, ¿sí? Acá dice evaluar la criticidad por el método de los 5 puntos, los 5 puntos que vimos recién, ¿no? Entonces, el equipo es un compresor que tiene esas características, y ahí están también acá las funciones que nosotros definimos, que son las deseadas. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo que dijimos era que nosotros teníamos que definir el contexto de lo que nosotros requeríamos como función de los equipos? Entonces, bueno, acá pone dos estados de función deseada, ¿no? De función primaria deseada, una que entregue 8 bar de presión, y la otra es que no tenga presencia de agua condensada, o sea que no tenga condensado en la línea al llegar al equipo que está abasteciendo, ¿no? Entonces tenemos dos casos, ¿no? El caso 1, que es, ahí dice una estación de lavado de Clarks, de autoelevadores. Lo vamos a hacer por el método cualitativo y vamos a ponderar la frecuencia y el impacto total. Entonces fíjense cómo está armado esto. Esto viene de esa tablita que vimos hace un par de slides atrás. Entonces vamos a ponderar la frecuencia. Fíjense que la frecuencia de falla está ligada a la falla de condensado, ¿no? De la cantidad de agua que va a haber en la línea. Entonces dice entre 1/4 y 1 litro por día. Y nosotros vamos a elegir que esa es la frecuencia de falla, ¿no? Esa es la que vamos a ponderar. Para el nivel de producción o frecuencia de utilización, vamos a decir que son 7 equipos por día, 7 Clark por día que vamos a estar lavando. Con lo cual, el nivel de utilización, ahí tomamos como que su puntaje es 2. El tiempo promedio para reparar esa falla va a estar entre 4 y 8 horas. La falla que me dé a mí, recuerden, entre 1/4 y 1 litro de agua condensada por día en la línea. ¿Está bien? Ese es el primer punto. ¿Sí? Acá la falla de condensado se da en esta línea. Voy a abastecer 7 máquinas por día en su frecuencia de utilización. Para reparar esa falla voy a necesitar entre 4 y 8 horas. El costo de reparación de esa falla va a rondar los 1.000 pesos. Es un valor estimativo, recuerden, es para hacer un ejercicio. Lo más importante es qué puntaje le voy a otorgar. ¿Qué impacto en seguridad tiene? No tiene impacto en la seguridad que yo tenga agua en el condensado, así que lo voy a puntuar como 0. ¿Qué impacto ambiental tiene? Tiene impacto ambiental porque el agua de condensado seguramente va a venir con vestigios de aceite que puede estar emanando del compresor en el aire, ¿sí? Si yo no tengo un sistema de filtración adecuado, puedo tener aerosoles de aceite en el aire. Y el agua esa también puede tener algún material que arrastre de la cañería, con lo cual el agua esa que estoy vertiendo al ambiente y que tal vez se puede ir por una alcantarilla a la zona de pluviales, puede tener un impacto medioambiental. Y el impacto en la calidad en realidad no lo tiene, por eso vamos a puntuar con 1. Una vez que pusimos todos nuestros datos, vamos a ver que el polinomio queda conformado de esta manera, ¿sí?
La periodicidad nosotros la puntuamos con un 2 y puntuamos todas las demás variables, y todas las demás variables arrojaron un resultado de 78 puntos de criticidad. Si nosotros vamos a la matriz, esos 78 puntos van a estar en una zona, como ven acá, una zona verde. Quiere decir que el impacto y la frecuencia da una criticidad baja, ¿no? Da un riesgo bajo, tolerable seguramente. Obviamente, en función de esos cuatro niveles de riesgos que nosotros previmos para utilizar esta matriz. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Dice, ¿qué pasaría si el mismo equipo estuviese trabajando en una línea que aplica adhesivo líquido? Ese mismo compresor que vimos antes. Entonces, para el mismo equipo y la misma falla funcional, o sea, pérdida de condensado o vuelco de condensado a la línea de aire, nuestro valor de criticidad va a ser distinto. ¿Por qué? Porque está aplicado a otra cosa. El aire ese, que es el mismo aire que sale del mismo compresor, no es lo mismo que yo lo utilice para una estación de lavado de Clarks o de elevadores, ¿sí?, que para una función de adhesivo en una planta que podría ser una industria papelera donde estamos adhesivando papel para unir, para generar cartón corrugado. Entonces vamos a ver qué pasa en la matriz ahora. Entonces definimos que lo que vamos a hacer, ¿sí?, es el adhesivo en un proceso continuo, el adhesivado en un proceso continuo utilizando aire comprimido. Entonces, bueno, vamos a tener que la frecuencia de falla es la misma, ¿sí?, porque vamos a estar alrededor de 1/4 a 1 litro por día. La ponderación de la frecuencia de utilización cambiará porque ahora estamos utilizando 200.000 unidades día, 200.000 metros día, podrían ser. Con lo cual también cambia acá en el nivel de producción qué tipo de unidades y de cantidades vamos a utilizar. El tiempo de demora para repararlo va a ser el mismo porque no depende del proceso, sino que depende del compresor. Lo mismo va a ser con el costo de reparación. La ponderación en lo que es la seguridad no tiene. Sí tiene impacto en lo ambiental, como dijimos antes, de la misma forma, ¿sí?, porque vamos a tener un condensado que puede tener vestigios de aceites y partículas. Pero sí vamos a tener impacto en la calidad, porque va a estar directamente relacionada a la calidad del producto. Con lo cual, cuando armemos nuestra matriz, se ve claramente, que este 10 que aparece acá, que antes era 1, me altera todo mi segunda parte del polinomio. Y de 78 pasa a una puntuación de criticidad de 310, con lo cual me cambia también la zona de mi matriz, con lo cual cambia la criticidad y cambia el riesgo, ¿sí? Entonces, esto es muy útil para que ustedes, y después cuando veamos la clase, vamos a tener una clase específica sobre compresores, porque es uno de los equipos más utilizados en la industria, ¿sí?, y que lo utilizamos para más cantidad de procesos. Entonces ahí vamos a ver que ese mismo equipo, que ese mismo compresor de 15 HP, que presenta la misma falla funcional, que es condensado, ¿sí?, en el aire que se está transmitiendo por la línea, el efecto del fallo impacta directamente y de manera diferente sobre diferentes procesos. Por lo tanto, el valor de la criticidad es distinto y por lo tanto nos damos cuenta que es importante tener, voy a dejar de compartir la pantalla, tener alguna forma, tener alguna herramienta que nos permita hacer un análisis, ¿sí?, aunque más no sea
de estimación, como dijimos antes, que nos permita tomar decisiones en función del contexto en el cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Jerarquizar los equipos, jerarquizar la operación y en función de esa jerarquía armar una matriz que nos permita decir, bueno, cómo y cuándo nos conviene más hacer determinado tipo de mantenimiento, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el plan. ¿Por qué? Porque el plan va a estar directamente alimentado de este tipo de análisis. Entonces, es una herramienta sencilla de utilizar, ¿sí? Les sugiero que se fijen, que vuelvan a revisar estos dos ejemplos, los del método cualitativo. Los del método cuantitativo no lo vamos a ver porque es algo muy específico que se usa, digamos, con análisis que tienen otro nivel de, digamos, de exigencia y otro nivel de criticidad en negocios muy específicos, pero digamos, para nuestros análisis diarios, domésticos, de las instalaciones que podemos estar mirando, acuérdense eso del ICED, ¿sí? Las instalaciones, los servicios, los equipos y los dispositivos, nos va a dar un mejor panorama, poder verlo, ¿sí? En función de las definiciones que nosotros hagamos y de las estimaciones que demos a esas frecuencias, ¿no? Y al tiempo para repararlo, y al costo de repararlo, y al índice de calidad o de no calidad, ¿sí? Y al impacto que puede tener en la seguridad y medio ambiente, podemos tener mayor certeza, mejor análisis y un dato un poquito más claro de dónde tenemos que apuntar nuestros recursos. Bueno, hoy a la noche nos vemos en la clase donde vamos a ver justamente plan de mantenimiento, indicadores, para cerrar la unidad 4 de RCM y ya estar apuntando nuestro resumen para la primera evaluación globalizadora. Así que les mando un saludo y nos encontramos a la noche.